Muy buenas tardes y empezamos otro programa de Cuando el río suena por Radio Violeta. Esta vez me dejaron un poco abandonada a mis compañeros de programa. Lincoln nos mandó su excusa, está un poco alejado de la ciudad, entonces tiene una señal un poco mala, prefirió no intentarlo seguramente o tal vez no tuvo la posibilidad de intentarlo de la conexión por el tema de la señal. Lo hemos hablado en otros programas también, la conectividad es un tema, seguramente también lo es para nuestro invitado. Y bueno, yo creo que estamos un poco ya en esto de las elecciones cada vez más encima. Sabemos que estos programas se van a dedicar exclusivamente a los constituyentes y hoy nos acompaña Javier. Javier, si quieres te presentas tú mismo. Un poco de tu nombre de la lista, una pequeña introducción para los que nos están escuchando y bueno, esperamos que Manuel se conecte en algún momento y nos pueda acompañar también. Como les contamos la semana pasada, además, Javiera no va a estar ahora en los programas del Espacio Constituyente, ya que es candidata, estuvo como invitada la semana pasada, pero luego de esto ella se nos va a reincorporar al panel y vamos a poder seguir conversando de los cuatro, va a ser un panel paritario, pero justo hoy día además toca que es paritario también. Así que adelante, Javier. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien decía Belén, soy Javier Fuchloger Baeza, soy profesor de historia, también magíster en educación, trabajo y he vivido toda mi vida en la ciudad de Los Ángeles. Y como bien dice Belén, soy candidato independiente dentro de la lista de independientes por una nueva constitución, que es una de las dos listas de independientes que nos atrevimos a ir por los patrocinios y que estamos en campaña, ¿no es cierto?, dentro de esta elección tan importante como es la del 11 de abril. Sí, súper importante eso que mencionabas, porque lo hemos dicho también en otros programas, hay varias listas por las que ustedes van a poder votar. Nuestro sistema además tiene protagonismo esto de la lista, también lo hemos tratado de explicar un poco. Los votos tienen un sistema de conteo que no es directo, no es que el candidato con más votos necesariamente vaya a salir, sino más bien la sumatoria de las listas genera estas posibilidades de cupos. Entonces es importante que recordemos que estas dos listas son las dos independientes, ustedes y Bio sin partido, y Exacto. tuvieron que reunir firmas, además ya tienen un cierto porcentaje de claridad de quienes ya los están apoyando y es importante que esas personas los puedan seguir apoyando y participando de estas campañas que además no son fáciles de hacer cuando uno es independiente. No, para nada. Yo creo que ya el hecho de ir a los patrocinios fue un desafío. Nosotros tenemos que entender y recordar, porque siempre el, hay que darle la realidad de cómo fue el proceso. Tenemos que entender y recordar que fue en un contexto complejo, especialmente para nosotros en Los Ángeles. El patrocinio fue en un contexto de cuarentena en fase uno. No había forma de salir a educar a la población sobre lo que era el patrocinio si apartamos desde lo más básico. No vi campañas del CERVEL en la televisión instando a la gente a patrocinar, unos pocos rostros que nos ayudaron, pero en general fue todo desde el educar, no, ni siquiera el puerta a puerta, era como Belén, el puerta a puerta digital. Era llevar la información, llamar, presentar lo que era un patrocinio. Muchas veces pensaban que era algo con dinero, o sea, como me estás pidiendo plata, no, te estoy pidiendo tu apoyo para que mi nombre esté en la papeleta del CERVEL. Por lo tanto, nosotros, y yo creo que en el caso de Bio sin partidos ocurre lo mismo, venimos de dos campañas, o sea, nosotros estuvimos noviembre y diciembre estuvimos en campaña, no tuvimos descanso y ahora estamos en la recta final, ¿no es cierto?, en una campaña que, como decía Arturo Prat, la lucha va a ser desigual, vamos a tener, y hay que decirlo, perdón que lo tome ahora, pero una milésima de segundo para una franja electoral con todos los independientes es una burla. Yo creo que hoy día la población tiene que votar informada, hoy día más que nunca tiene que haber acceso a la información y que se haya destinado un microsegundo para que los independientes podamos hacer esto es realmente vergonzoso. Y lo peor es que esto se evidenció mucho antes. Yo creo que cuando vimos el caso de Rosa de Aric, deberíamos haber dicho, no, aquí hay que tener no solamente equidad e igualdad a la hora de hablar de nuestra democracia en términos generales, sino que también en estos pequeños matices que son los que hacen la diferencia. Porque De hecho, perdón. el tema de los partidos ha sido un tema en estos últimos programas. ¿Qué rol juegan? ¿Cómo se pueden generar cambios en este proceso de redacción de la nueva constitución respecto del rol que van a tener, respecto de los
privilegios que están teniendo, porque hay que decirlo así como dices tú, hay que dejarlo en claro, los partidos hoy en día tenían el sartén por el mango, porque tenían todas las posibilidades de inscripción directa de sus candidatos sin pasar por el proceso de recolección de firmas, tienen mayor apoyo para la realización de campañas y hoy en día se visibiliza este problema que yo creo que nadie puede decir que no lo vimos venir, sino que simplemente no se han hecho no se han tomado las decisiones ni se han realizado las gestiones para que esto cambie. Y eso hay que dejarlo claro, la gente lo tiene que saber. No es que no sepamos y que nos pillen de sorpresa estos problemas. Yo creo que los partidos políticos y el sistema político chileno tenía claro que en esta elección los independientes iban a tener un rol muy importante y iban a participar, comillas, en masa. Hay muchos independientes en estas elecciones y eso responde a los procesos políticos que veníamos trayendo desde antes y que me imagino que además como independientes han sabido o han intentado canalizar de una manera distinta a la que tienen los partidos también, que tienen yo creo que una menor cercanía con la gente. Yo creo que, bueno, nosotros abiertamente reconocemos que los partidos políticos son importantes. O sea, dentro de la estructuración de una república, los partidos políticos son esenciales, porque en cierta medida canalizan, ¿no es cierto?, las demandas sociales, pero el problema es que nuestros partidos actualmente y en la forma en que se han articulado, obstaculizan eso. Entonces nosotros partimos desde la premisa del empoderamiento ciudadano. La gente tiene que empoderarse, tiene que entender que también puede, no necesariamente hay que ser candidato para cambiar algo, si nosotros también podemos tener otras formas de participación, otras formas de empoderamiento, los plebiscitos, eh, por ejemplo, los plebiscitos directos en nuestras comunas para decidir temas que nos atañen a nosotros como comunidad y esa independencia que nosotros tenemos que lograr a veces del nivel central. Y pasa también justamente porque hay un sentimiento que reflejamos y que finalmente nos damos cuenta de que los partidos parece que no quieren abandonar ese poder. Finalmente, la gran duda es quién va a ser mi representante y por qué nosotros hoy en día más que nunca necesitamos buenos representantes. Hola, don Manuel, ¿cómo está? Un gusto. Sí, llegó nuestro compañero aquí. Manuel tiene el micrófono apagado, así que cuando quieras participar, te pido que lo actives. Justo estábamos hablando de un tema que a ti te interesa, que es como el rol de los partidos y cómo eso ha afectado esta elección. Javier va en una lista de independientes. Además, me gustaría recordar que en algún momento ustedes tenían otro nombre también, eran independientes no neutrales. Y ahora son la lista de, claro, independientes por la nueva constitución, ¿no? Hay como un Claro, pacto un poco más a nivel nacional respecto de la no neutralidad, que era un tema interesante también. ¿Cómo se posicionan políticamente desde la independencia? Entendiendo que la mire, yo, independencia no es un valor en sí mismo. claro, mira, yo entré a la organización y no me canso de decir esto, pero para mí era importante porque reflejaba una parte que era una parte importante de de la campaña del rechazo. O sea, la gente como yo, la gente de clase media, que no tenemos algún privilegio político, que nunca hemos militado, no íbamos a llegar a estar aquí. Fija, entonces yo ingresé a la organización de Independientes No Neutrales porque quería colaborar en el área de las comunicaciones y como la Asamblea es democrática y todos podemos hablar, bueno, a los dirigentes de los COSOC provinciales, a las juntas de vecinos, algo le gustó de lo que yo estaba expresando bueno, y aquí estoy yo, ¿no? La verdad que no estaba entre mis planes ser candidato, creo que tampoco estaba entre los planes del acuerdo del 15 que personas como yo pudiéramos ser candidatos, pero aquí estamos. Y la idea cuando siempre me preguntan qué es Independiente No Neutrales, yo les hablo desde lo que yo he vivido dentro de la organización. Primero, es una organización de independientes, como bien dice su nombre, que representamos diversos, ¿no es cierto?, aspectos de la sociedad chilena, desde, vamos a personas que trabajan en la dirigencia sindical, de los sectores dirigentes sociales, profesionales, académicos de universidad, que nos unimos a lo largo de Chile para generar un cambio a través de la redacción de la nueva constitución. Y cuando decimos que no somos neutrales, no es que nos quedamos al medio y somos una llanura, sino que tenemos diversas opiniones, tenemos puntos en común, así como también dentro tenemos puntos en los cuales diferimos, pero entendemos que hay un bien superior y entendemos que esas diferencias eh, son menores, ¿no es cierto?, que aquello que nos une, que es la búsqueda de un país más justo, es la búsqueda de un país que nos permita el buen vivir, que es lo que todos estamos esperando, vivir bien. No queremos privilegios, queremos vivir bien. Manuel, no sé si quieres aprovechar para
comentar Bueno, algo, hacer alguna pregunta, decir buenas saludar a tardes. hola a todos, saludar a Javier. Tú has de saber que en este programa vamos en la misma tendencia de cómo está la sociedad, en el sentido de dar espacio de paridad y ser lo más amplio posible. Una pregunta que suelo hacerle a aquellas personas, y en este caso a este referente, insisto, yo no salgo todavía de la ignorancia, no entender bien a estos independientes no neutrales, estas posiciones, porque estoy en mi cabecita, en mi mente, con el sistema partitocrático que nos metieron hace mucho tiempo, izquierda, derecha, centro, y equidistar de uno o de otro bando, ¿te fijas? Ahí reconozco las verdaderas tendencias de aquellos que aspiran a tener espacio de poder. Así que todavía no logro tener claridad respecto de cuál es la verdadera tendencia de ustedes, porque todo al fin y al cabo tenemos una tendencia, tenemos una conceptualización del Estado, la sociedad, las personas, en fin. Habiendo dicho eso, quería preguntarte algo que también hemos tocado en los programas, que tiene que ver con esta segregación social, territorial que existe en nuestro país, y que frente a esa segregación o esa falta de cohesión social, geográfica, eh, debieran haber mejores equilibrios eh, y aspirar a un grado aceptable de justicia en esos aspectos de nuestra sociedad, porque si hay algo que nos está caracterizando y nos está esa herida abierta es niveles de desigualdad que, que- que- que todos sabemos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es Bueno, tu mirada? primero, responderte el tema de la tendencia. Mm, Sabes que cuando yo estoy, cuando he estado en las asambleas nacionales, donde estamos los 155 candidatos de todo Chile, vas a encontrar en esa asamblea personas que nunca han militado en política como yo, vas a encontrar ex demócratas cristianos, ex comunistas, ex socialistas, de todo el espectro político que están descontentos con las malas prácticas de las cúpulas. Ellos tienen una tendencia ideológica y es respetable, todos tenemos que tener, ¿no es cierto?, una tendencia que nos oriente hacia un proyecto político, pero sí hay un descontento generalizado con malas prácticas de las cúpulas, que incluso las podemos ver aquí en nuestro distrito con la propia elección de constituyentes. ¿Cuántos de esos constituyentes no fueron elegidos en Santiago? Entonces, ese descontento es el que se manifestó en buscar algo diferente, buscar un rumbo nuevo, un camino que nos lleve a todos dentro de un mismo objetivo y respetando nuestras diferencias que son obvias. Si no podemos, pensáramos todos lo mismo, sería lo más aburrido del mundo, ¿no es cierto? Tiene que haber diversidad de opinión, tiene que haber diversidad de ideología, pero siempre encaminadas hacia el bien común. La ideología que ya se fue hacia otro extremo y que mm. realmente no está siguiendo el bien común es una mala ideología. Y yo creo que en ese sentido los partidos son importantes, pero sí han perdido el norte. Eso es, se han vuelto obstaculizadores más que canalizadores de las transformaciones que todos estamos esperando y que nos van a beneficiar. Y justamente esas transformaciones, Manuel, son las que nosotros esperamos que nos den justicia. Hoy día es el 20 de febrero, hoy día es el Día de la Justicia Social, y por lo tanto, cuando nosotros recorremos el territorio, eh, hemos ido a Contulmo, Mulchen, Santa Bárbara, escuchamos lo mismo que tú acabas de decir. La segregación se sigue generando, hay una concentración obscena de la riqueza, las grandes empresas llegan a estos pueblos como Contulmo, comunidades como San Rosendo, Laja, y no tributan ahí, ¿te fijas? Hacen labor social, hacen esta responsabilidad empresarial, pero en lo concreto, más allá de, obviamente, entregar oportunidades de trabajo que tampoco son idealmente bien remuneradas, ¿dónde está el que queden esos recursos aquí que nosotros podamos, dentro de nuestras comunidades, acortar esas brechas de segregación? Esa oportunidad no está, porque finalmente los recursos migran hacia Santiago. Voy a hacer una analogía, soy profesor de historia, pero esto es como la Roma, ¿no es cierto?, que se lleva todos los Mm. recursos de las provincias y finalmente los termina concentrando para un grupo que derechamente yo creo que no quiere luchar por esa desconcentración. Perfecta analogía. Sí.
Y en ese sentido vamos a recordar a la Javiera que siempre salía con esta pregunta a los candidatos que vamos a seguir teniendo, que es, ¿cuáles son tus pilares fundamentales en la campaña, tus intereses como candidato y los de la lista en el fondo? Porque recuerdo de nuevo, es importante que conozcamos las ideas como lista, porque independiente de que uno vote por un candidato, si esa lista logra tener un cupo, no necesariamente va a ser el del candidato uno, pero tienen unas ideas comunes que los unieron al comienzo. ¿Cuáles serían esos como tres ideas centrales quizás? Bueno, las ideas fuerzas. Primero voy a hablar un poquito de la lista. Nosotros, justamente en esta descentralización que estamos buscando del poder, etc., nosotros buscamos no hacer una copia micro, ¿no es cierto?, del centralismo de Santiago, y necesitábamos que los representantes de la lista, el equipo que conformamos, fuera representante también de todos los sectores. Y es por eso que la lista está compuesta por Elizabeth Aguilera, que es una dirigente social que ha luchado porque Lota sea patrimonio de la humanidad, justamente apuntando hacia el sector costa. Un médico que es Germán Ríos de Tirúa, que también es bombero y trabaja en la zona. En Yumbel, la señora Clara Zagardia, abogada. Y en Los Ángeles, a Alejandra Navarrete, que es dirigente del sector Filadelfia. Don Luis Gutiérrez, que ha salido últimamente en las noticias porque ha luchado por la vivienda digna, no sé si conocen el caso de Manitoba, Manitoba, no recuerdo bien el nombre. Manitoba. Manitoba, exacto. Mm. Y yo, que les habla, profesor de historia, y nosotros conformamos ese equipo. Y justamente lo que buscábamos era, primero, tener una representación fidedigna y fiable para las personas que estamos allí. No queremos nuevamente que esto sea capturado por algún grupo económico, sino que queremos que realmente una constitución dé respuesta a lo que nosotros esperamos: justicia social, que no haya corrupción, que la corrupción sea castigada y sea castigada de manera fuerte, porque cuando ocurre un delito de corrupción, finalmente tú estás atentando contra el Estado, contra la República, contra la cosa pública, lo que es de todo. ¿Te fijas? Por lo tanto, eso tiene que estar súper claro en la Constitución. También, porque soy profesor, los derechos del niño. Yo creo que hoy día nosotros hablamos de la delincuencia, hablamos del narcotráfico, pero ahí hubo niños vulnerados. ¿Y dónde estuvimos nosotros como sociedad y como Estado para darle las garantías a esos niños de que puedan desarrollarse en un ambiente que les permita incluirse? O sea, hoy día nosotros sabemos que un niño que sufrió durante su infancia no solamente va a afectar a su familia, va a afectar a su comunidad, a sus vecinos y finalmente al conjunto completo. Entonces, el medio ambiente también es un gran pilar, pero idealmente el hilo conductor que nos lleva a unirnos es la búsqueda de justicia social para aquellos sectores que no recibimos beneficios del Estado y que finalmente somos los que más tributamos. Y que a la hora de la verdad, cuando una persona como yo pierde su trabajo, pierde la casa, pierde todo porque el Estado no está ahí para ayudarme. O sea, a la clase media nadie la sostiene. Somos frágiles en ese sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de un Estado social de derecho, cuando hablamos de un Estado que realmente nos permita el buen vivir, nosotros queremos un Estado que cuando yo me caiga sea capaz de recogerme y levantarme. Hoy vamos a aprovechar de darle un saludo a Lincoln, que se nos Hola, incorporó. Nicoyano. Seguramente no, claro, no está de donde está siempre, pero va a poder acompañarnos. Hoy estás con el micrófono apagado, Lincoln, y nos quiere saludar e incorporarte. No sé si nos escucha bien. Hoy se nos cayó Lincoln, parece. ¿O no? Pero no importa, Sí, como somos, seguramente está, bueno, yo lo vamos a escuché, levantar de nuevo. tiene una señal un poco compleja porque no está en su casa, así que esperemos que se pueda conectar de nuevo. Y si no, le mandamos un saludo y le decimos que se quede tranquilo, que no pasa nada, que ya lo tendremos en el próximo programa. Así que vamos a continuar. Manuel, no sé si quieres hacer algún No, Belén, punto. detengámonos un poco en lo que estamos analizando. Me gustaría, con presencia de una socióloga como Belén aquí, ¿de qué manera, y tú como profesor de historia, fijas la mirada a la sociedad actual en la que vivimos, que expresa de una serie de cambios y de procesos que no sabemos, eh, tenemos algo de incertidumbre? ¿Cómo ves tú? ¿Eres optimista? ¿Ves que el cambio nos va a afectar por mucho tiempo? Eh, ¿Cuál es tu apreciación?
primero, esto vivimos en 2019, no son nuevos en nuestra historia. O sea, estos eventos han ocurrido desde, decíamos, ¿no es cierto?, nuestro proceso de la construcción de una república. Las constituciones que hemos tenido, ninguna se ha dado un concepto, se dio en un concepto. En general, estos cambios constitucionales, estos cambios de la forma de mirar la sociedad han sido siempre incertidumbre que han provocado la constitución del 25, del 30. Han estado inmersos de procesos que han sido complejos, pero eso no quiere decir que lo que viene a futuro sea complejo. Yo tengo esperanza en este proceso constituyente, de lo contrario yo no estaría participando. No podemos perder la esperanza en que Chile puede mejorar. O sea, si nosotros no llenamos de un efecto, va a ser el mismo arreglín de siempre, perdonen la coloquialidad, pero va a ser el mismo arreglín de siempre, van a estar los mismos de siempre. Claro que va a haber un intento porque eso, pero lo importante es nosotros como ciudadanos, nuevamente empoderarnos y entender de que nosotros somos parte del sistema y que nosotros somos los que permitimos que aquellas personas que están hoy día representándonos en el gobierno ejecutivo o en el parlamento, están ahí porque nosotros decidimos que estuvieran ahí. Por lo tanto, nuevamente hay que abrirnos también a empoderar a la ciudadanía en la educación cívica. Yo estudié en el Liceo de Hombres, perdón, A59, el Bicentenario, y era educación cívica hasta por los codos, ¿se fija? Entonces don Mariano Edo nos enseñaba desde la Yo ley igual de estudié cómo se ahí, no sé comporta. si era tanto después, te diré. Creo que esa Pero cuando tradición yo se estudié, perdió un poco a posterior. sí, pero eso no fue culpa del diseño. Yo creo que ahí hubo una intención curricular de ir dejando la educación cívica no como de un contenido directo, sino que como un contenido transversal. Y sabemos que en la transversalidad a veces las cosas se pierden. Por lo tanto, la idea es que todos nos volvamos a confiar. O sea, si no confiamos en el sistema, entonces está todo perdido, porque no hay, ¿qué otra cosa vamos a instalar? Entonces nosotros tenemos que recuperar el sistema, recuperar la honestidad, recuperar la probidad de las autoridades, recuperar, recuperar la capacidad de escucha. O sea, cuando uno habla con la gente, cuando nosotros conversamos en la casa, finalmente, ¿qué es lo que decimos? Bueno, elegimos al senador o al diputado y el diputado se fue para Santiago o Valparaíso y le dio tiquis, se olvidó de nosotros. Y llegó cuando le toca, ¿no es cierto?, la visita, o vino, y ni siquiera viene a los sectores donde yo vivo. Yo llevo 27 años viviendo en la misma casa y en el mismo barrio, y nunca he visto ni un concejal, ni un senador o un diputado aquí, porque no van a otros lugares, ¿no es cierto? Que se entiende que pueden ser los más necesitados, pero cuidado que hay otros sectores que también requerimos de atención, que requerimos ser escuchados, y a veces pasamos por alto. Sí, igual yo creo que ahí hay un proceso en el que además hay una abstracción de los conceptos, o sea, en el fondo entregamos la política porque además no la entendemos como concepto, porque además no lo compartimos y no lo volvemos parte del cotidiano en el fondo. Como dices tú, es un poco común ver autoridades en todos los sectores, pero también, y en esto voy a sonar un poco extraño, tal vez que venga de mí, pero también hay una responsabilidad de los ciudadanos que no están cumpliendo. Y yo siempre soy pro ciudadanía y creo que es importante que todos nos hagamos cargo y participemos, pero hay que hacer la crítica constructiva y decir que no lo estamos haciendo ahora y que necesitamos hacerlo constantemente. Exacto. Hacer de la política un ejercicio cotidiano y entender la cotidianidad en base a la política. Y eso suena un poco de nuevo, conceptos muy elevados y muy distantes de lo cotidiano, pero la política de lo cotidiano existe, está ahí, solo que la invisibilizamos. Como dices tú, se ha vuelto tan transversal esto de la educación cívica que invisibilizamos estas necesidades. Es que, Tendemos a pensar que la política no es de nosotros, ¿no? Porque hay que un son sesgo, ajenos que vienen y se van. realmente hay un sesgo negativo que nadie quiere tomar. Te fijas, nosotros cuando tú dices, veamos las campañas hoy día, nadie quiere ser político. No aparecen ni los emblemas de los partidos en las campañas. Y es porque no se quieren tampoco hacer cargo del problema. Si en este momento los tres estamos haciendo política, ¿te fijas?
desde el punto de vista aristotélico de cómo es la política, no hablando de la política partidista. Entonces nosotros tenemos que, entre comillas, dentro de este proceso de construcción nueva de un país, entonces volver a ponerla a la política dentro del rol que tenía, o sea, como conductora de las necesidades de la población, como también representante de ciertos modelos o tipos de vida o de desarrollo, pero entendiendo siempre que hay algo que tiene que ir por sobre todos, el paraguas, ¿no es cierto?, que es el bien común y que tiene que estar plasmado dentro de los derechos y garantías que tengamos en esta Constitución. Y, porque sabemos que la Constitución tiene dos almas, ¿no es cierto?, los derechos, garantías, pero también los límites y el marco que le vamos a dar a este poder político para que también esas garantías puedan ser exigibles. Porque finalmente, si nosotros no, a ver, ¿por qué a veces la gente es tan crítica? O sea, esto es como cuando tú jugabas a la gran capital y querías ser banco y jugador. No puedes ser banco y jugador. Por lo tanto, quienes deberíamos escribir las reglas del poder político o los límites que va a tener el poder político somos los ciudadanos, que luego vamos a darle, ¿no es cierto?, nuestra soberanía a nuestros representantes para que tengan ese poder y lo administren. Entonces, todo ese proceso, que es amplio y complejo, también hay que llevarlo a la gente a través de la educación, de este proceso y de la importancia, como dices tú, Helen, de que ahora es responsabilidad de todos construir el nuevo Chile, y no solamente participando de una elección, sino que participando de todas las instancias en las que nosotros podamos contribuir a este cambio. Claro, y de hecho en ese sentido hay hartas candidaturas que se han levantado desde asambleas, como bien mencionamos en algún momento, y se mantienen con asambleas constantes. Yo no sé cómo es el caso de ustedes, de la lista, cómo han llevado ese proceso, están trabajando, no sé, con algún modelo de campaña que permita esta conexión directa con la gente, los pueden buscar, porque, por ejemplo, cuando tuvimos a La Paz, yo recuerdo que, bueno, había gente de ciertos grupos, además de ciertas organizaciones que se mantienen activas y van recogiendo información, lo mismo con Marcela. Pues, ¿cuáles son los canales, las vías para participar de los espacios que ustedes levanten como candidatos o como lista? ¿Cómo los pueden buscar y contactar? Porque sabemos que además, como decías bien, todos somos responsables y por ende las ideas que tengan los candidatos y candidatas no son todo, no son el máximo de ideas que pueden tener, siempre tienen que estar dispuestos a recibir otras ideas, otras formas, otras visiones que la ciudadanía les va a seguir entregando a través de canales. ¿Cuáles son esos canales? ¿Cómo los contactan? Bueno, nosotros tuvimos yo lo veo como una gran virtud, el contar con el apoyo de los COSOC, que son los consejos de la participación ciudadana, los que se rigen por la ley 20.500, porque ellos ya estaban en todos lados. O sea, nosotros tenemos dirigentes de Mulchen, de todas las comunas que constituyen el Distrito 21 y que ya estaban articuladas dentro de un mecanismo de participación ciudadana. Por lo tanto, nosotros utilizando esa misma red que ya estaba construida, comenzamos a canalizar la participación ciudadana en las localidades cercanas, dentro de Los Ángeles, y buscando justamente que el insumo, que es el que se va a llevar, porque aquí hay que dar una diferenciación. El constituyente yo no lo concibo, Valerio Manuel, como un representante o un político más, un cargo político que va a ir y va a llegar a Santiago y se va, ¿no es cierto?, va a expresar lo que él piensa. El constituyente es el que lleva un mandato, y ese mandato es el mandato de la gente, y tiene que ser la voz de la gente en esta instancia y participar de esta tarea que es redactar la nueva constitución junto con las personas. Por lo tanto, es importante, y para nosotros, particularmente para mí, ha sido muy importante cómo se articulan estos canales de participación y estos mecanismos a través de los cuales la gente, la ciudadanía, perdón, manifiesta sus necesidades y sobre todo con las dificultades de la pandemia. Nosotros, por ejemplo, el otro día estuvimos en Contulmo, tuvimos una actividad, 20 personas apenas, pero ya llegar a 20 es importante. En Virquenco tuve una actividad con los regadores, porque yo no soy ingeniero hídrico, por lo tanto ellos me enseñaron todo lo que yo necesitaba saber respecto de cómo se articula el agua en el sector rural, pero habíamos 6, porque teníamos que respetar el aforo. Entonces, también el llamado, y yo siempre hago en los medios, es que todos nuestros canales de comunicación están disponibles, tenemos nuestra página web, participación no neutral, tenemos nuestros números de teléfono, nuestros correos, nuestras redes sociales,
todas las manejo yo porque no tenemos dinero para contratar equipo, por lo tanto aquí esto es todo trabajo voluntario, y que se comuniquen, y que se expresen, y que hablen, y que pidan el modelo, y que pidan el proyecto en los principales ejes constitucionales, donde nos han llamado, allí hemos ido, con recursos propios, y nos movemos porque de verdad que para nosotros es importante que la ciudadanía se empodere. Sí, nos hemos encontrado con de repente cuesta un poco motivar la participación ciudadana, es verdad. A veces uno se quiere contactar con movimientos sociales y no te responden, pero por lo menos siempre la instancia está de poder hablar. Sí, porque claro, los movimientos sociales, hay movimientos sociales que están involucrados en el proceso, hay otros que están un poco más alejados todavía, que no han tomado un rol tan protagónico. Eh, y en esto podríamos hablar, por ejemplo, del No Más FP, que claro, que sabemos que hay dirigentes que son parte de listas incluso hoy en día, y que trataron de hacerse parte de este proceso, y hay otras que no, por un tema antisistema o por lo que ellos decían, porque en el fondo son organizaciones autónomas. Pero hablando de eso y de esas organizaciones y de todo el inicio de este proceso de octubre del 2019, yo me pregunto cómo estabas tú en ese momento, qué es lo que pensabas, cuál era tu posición del conflicto y de las demandas que se estaban levantando, porque son múltiples demandas, lo hemos dicho en otros programas, es difícil establecer prioridad porque no hay que establecerla, porque hay muchas situaciones de desigualdad ocurriendo simultáneamente, pero cuáles te llegan más a ti, cuáles no, cuáles, porque hay que ir tomando posición de algunas demandas estratégicas a nivel social que se han levantado y que hay que escuchar, como el no más FP, como el aborto, como la educación sexual integral, como el acceso al postnatal de emergencia, incluso ahora, o cosas bueno, yo obvio voy a nombrar más temas de mujeres, pero hay tantos más como el agua, la sequía y tanto. ¿No? Y por ejemplo, hoy día, por darte un tema, la invisibilización de de la violencia lesbofóbica, ¿sí? Claro. Donde no se ha atendido. Pero cuando tú me dices todo esto y cuando yo me retrotraigo, ¿no es cierto?, al 18 de octubre, ¿sabes lo que pensaba en general? Que hay una desconexión del porte de un buque entre lo que la clase dirigente entiende que es mejor para nosotros y aquello que realmente es mejor para nosotros. Porque nunca nos han preguntado qué es lo que queremos. Nunca nos han preguntado. Siempre ellos han decidido con la autoridad que nosotros les damos qué es lo que es mejor para nosotros. Porque, Belén y Manuel, si alguien, antes de aplicar cualquier política pública, no voy a referirme únicamente al alza de los 30 pesos, pero cualquier política pública, si antes de aplicarla te detuvieras y pensaras, ¿cómo va a afectar esa política a la familia chilena? ¿Cómo va a afectar a la familia de clase media o a las familias que viven en la normalidad, digamos, de las familias trabajadoras? Jamás hubiera ocurrido lo de los 30 pesos si ese análisis se hubiera hecho. Si hubieran tomado en cuenta cuánto gastaba una familia en Santiago para transportarse. Que claro, 30 pesos, nosotros decimos, a veces voy en la calle y me encuentro los 30 pesos botados. Pero para una familia 30 pesos son importantes, son parte del presupuesto mensual. Entonces, si las políticas se hicieran un poco más mirando a la gente, o sea, y mirando la realidad de la gente, no tendríamos que tener estos problemas. Si el sentido común fuera lo que guiara eso. Entonces, todo lo que tú me nombrabas, Belén, es parte también del sentido común. Y claro, el sentido común que podemos tener nosotros tres en esta conversación, pero ese sentido común lo necesitamos en la dirigencia, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la justicia también. Y eso es lo que a veces uno extraña, que esas cosas que nosotros no somos ni estadistas, ni ¿no es cierto?, ni postdoctorado para entender esto. Esto lo entiende la gente en cualquier lugar, de cualquier estrato. Entonces, eso, ¿por qué no está? Mi interés era llevarte un poco más a tomar posición respecto de Ah, algunas perdón. demandas sociales, así que igual te voy a volver a insistir un poco en eso. El tema del aborto, de la educación sexual integral, del no más FP, ¿cuáles son esas demandas que surgieron en el movimiento social que todavía además está presente, aunque no pueda salir a la calle? ¿Te hacen sentido a ti y crees que son importantes de llevar al proceso de la nueva constitución? Todas las demandas que han emergido desde el 18 son importantes.
particularmente la que tú me estás mencionando. Respecto del aborto, no me gusta referirme mucho porque yo no soy mujer y yo creo que yo no tengo derecho a opinar respecto de un tema que es exclusivo de las mujeres. Pero sí Hay creo un que la tema, mujer, pero de la legislación. Y creo que claro, ahí voy a hacer un punto que lo he dicho en otros programas también, cuando uno habla de un caso concreto, es importante que tal vez los hombres sobre todo, y también las mujeres, ojo, las personas que no sean parte del problema en sí mismo, no manifiesten una intención, sino más bien sean capaces de otorgar las posibilidades que existen. no, Pero pero cuando Perdón. hablamos de legislar, es importante mojarse un poco el potito y hablar de, ¿te gustaría que el aborto fuera legal en Chile? ¿Te parece que es Sí, necesario legislar al respecto? Porque ahí tenemos que hablar hombres y mujeres, eso es parte del modelo y de la sociedad en su conjunto. Es una temática social. sí, yo quiero interrumpir ahí, yo creo que reforzar lo que dice Belén, creo que este es el espacio propicio para definirse frente a situaciones eh, como la que te plantea Belén. Yo creo que ya, se Además, la pregunta puede, que hemos tocado con ya. casi todos los invitados, así que claro, hay No, que ya. definirlo un poco. Derechamente yo soy pro aborto. Yo creo que hoy día hay aborto en Chile, y no solamente por las tres causales, o sea, si vamos a ver las clínicas, las apendicitis son bastante comunes dentro de cierta edad y sabemos que se encubre el aborto. Lo importante es cómo nosotros le vamos a dar garantías a todos de que puedan realizar un aborto, siempre y cuando obviamente sea voluntario, en un sistema de salud que garantice que el proceso va a ser adecuado también. O sea, hoy día la persona que no quiere tener o no quiere ser madre o no quiere llevar un embarazo por diferentes razones, no puede acudir, ¿no es cierto?, si está fuera de las tres causales, a la asistencia pública y tener un procedimiento digno, un procedimiento que sea igual para todos. O sea, aquí no pueden abortar unos y otros. O sea, que el que desea abortar, ¿no es cierto?, puede abortar. Nosotros sabemos que las clínicas de fertilización, ¿cuántos cigotos, ¿no es cierto?, desechan? Eso es aborto igual, en una mirada bastante amplia del Lista contexto. del proceso. Exacto, pero todos tienen que tener derechos. Y lo mismo que con la eutanasia. Si aquellas personas quieren elegir una forma digna de morir, es dueña de su vida, es dueña de su cuerpo, y nosotros tenemos que darle el marco legal que le permita hacer ejercicio de ese poder que tiene de decisión sobre sí mismo. Ahora, respecto del tema de las AFP, es una burla, es una burla. O sea, mis colegas han trabajado 32 años, este año jubiló una y va a recibir un sueldo de 170.000 pesos después de haber trabajado 32 años para la educación de nuestro país. No, no puede seguir. O sea, es un sistema que si bien sostiene el modelo económico actual, porque hay que decirlo, tiene que buscarse una forma en que la jubilación sea júbilo, o sea, se compense. No puede ser que nosotros, llegados a los 45 años, nuestro peor miedo sea, bueno, ¿y cómo voy a seguir trabajando? Porque la gente sigue trabajando. Deja del trabajo informal, perdón, formal, pero ellos siguen trabajando. Entonces, derechamente, las AFP tienen que... No, no soy economista, por lo tanto no sabría darte cuál es una solución para este problema. Yo creo que hay que buscar, obviamente, especialistas que nos den una solución, pero de que tienen que haber mejores pensiones o pensiones que te aseguren vivir bien, eso es seguro. Yo creo que mencionaste algo súper importante y que normalmente se invisibiliza en la discusión, y es que el sistema AFP sostiene económicamente otro sistema, y lo vimos. Se destapó un poco ese velo confuso de nuestra economía, de nuestra política económica, en el que en el fondo son parte de la banca. Ellos le prestan dinero a la banca, que después la banca nos presta a nosotros, el dinero circula, ellos tienen ganancias y nosotros tenemos deudas. O sea, Exacto. este es el sistema. Por mucho que nos parezca que es otra cosa y que tenemos dinero constantemente circulando, en muchas ocasiones es nuestro mismo dinero el que se nos presta con altas tasas de interés. Y Y era un vivimos, tema cuando hablamos del tema de los retiros. y vivimos de la deuda. Hoy día uno se endeuda para buscar, ¿no es cierto?, un colegio particular o particular pagado para los niños, porque se entiende que tal vez la educación es buena allí, ¿no es cierto?, menospreciando un poco la educación pública. Se endeuda para comprar comida, se endeuda para pagar los gastos básicos, te endeudas para tener tu casa o para tener tu auto. Las personas que quieren emprender se endeudan. Bueno, ¿y qué pasa cuando te va mal? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te sostiene? Lo vimos en la pandemia. La pandemia desnudó una tremenda realidad de fragilidad social, de precariedad que estaba invisibilizada.
personas que no accedían a ningún bono o no accedían a ninguna ayuda estatal. ¿Te fijas? Porque hay una clase, que es esta amplia clase media, que finalmente ni siquiera sabe cómo completar una ficha de protección social porque nunca la han necesitado. Pero cuando la necesitan, ahí no está el Estado. Incluso porque no saben que existe. Yo me arriesgaría a decir eso. ¿Mm? Yo creo que de hecho seguimos hablando de ficha social, de ficha CAS, en las poblaciones las señoras siguen usando esos conceptos y hoy día se llama registro social de hogares, tiene otros Exacto. mecanismos y nos desactualizamos como sociedad ese proceso. Entonces es evidente que ocurre esto que dices tú. Gente no sabe llenar su registro. eh, yo creo que los municipios no han jugado el rol que podrían haber jugado en este tiempo, no solo en la pandemia, sino desde el cambio de la legislación. El día que se instauró el registro social de hogares y dejó de ser la ficha de protección social, debió implementarse de mejor manera esa posición. Porque claro, yo recuerdo que en el fondo se dijo esto es casi automático, se van a pasar los datos de los que ya estaban, pero y los que nunca habían hecho su ficha. Son los datos que circulan en el sistema financiero, en el sistema de SDI respecto de los que boletean, ¿no? Pero siempre van a estar incompletos y eso es una tarea para la gente, pero también, insisto, para los municipios y para el gobierno central. Pero eso pasa porque básicamente dentro de nuestro sistema nosotros englobamos a una gran cantidad de población y la catalogamos como vulnerable y justamente a través de estos mecanismos para nada más que darle servicios sociales superficiales, porque no terminan arreglando el problema, sino que son parches. Y yo creo que lo que nosotros hemos visto y en lo que ha decantado todo este proceso es que justamente ya el agua se nos está saliendo de la piscina y pongámosle más parches por donde queramos, no se nos va a salir igual. Entonces, hay que avanzar también hacia soluciones que de verdad sean soluciones, no parches. Y esa es la mirada nueva que nosotros buscamos también que se plasme en principios constitucionales y luego, posteriormente, porque esto es importante señalarlo también, van a ser los parlamentarios los que van a llevar a terreno, ¿no es cierto? Y van a concretar estos principios en leyes. Pero al menos debemos partir el rumbo nuevo con declararlos como principios. Por ejemplo, vivienda, que no estaba. Oye, creo que estamos muy de acuerdo. Cualquiera que te escuche comparte el mismo diagnóstico de por qué estamos como estamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que en esta discusión que tienen los constituyentes, bien vale la pena preguntarse, naturalmente, a qué modelo de desarrollo aspiramos, ¿cierto? Porque es bueno plantearlo y ir diseñando, viendo la fisonomía de la nueva Carta Fundamental que ojalá nos dure, como alguien dice por ahí, 50, 100 años. Pero ¿cuál es el modelo de desarrollo al que aspiramos? Hecha esa pregunta, quiero hacer otra que tiene que ver con tu formación profesional en tu condición de profesor de historia. Ciertamente voy a dar mi opinión respecto de algo. Para mí el personaje histórico más relevante de la historia de Chile es, sin lugar a dudas, Diego Portales, que le otorgó una vitalidad especial al país, contribuyó a la organización de la República e impuso, con un modelo autoritario, si se quiere, que había que hacerlo para el momento, había que instaurar un sistema autoritario, pero le impuso una impronta, ¿cuál es? De servir al Estado como el máximo honor al que puede aspirar un ciudadano, de un hombre que no cobró un peso al Estado y fue ministro y con él se... En fin, entonces yo creo que esa ejemplaridad que nos da Portal, que muchas veces se ha hablado del estilo portaliano, se perdió desde hace mucho tiempo en la política. Piensa tú, tenemos los políticos de los congresistas mejor pagados del mundo y nunca los he visto meterse la mano en el bolsillo para, no sé, por último, para dar una beca a algún talento por ahí. Entonces, ¿qué posibilidades ves tú alguna vez de encarnar esos principios? Ahí hay dos preguntas que yo no sé si Sí, me puedes abordar. sí, no tomé nota, Manuel, para acordarme. Primero, el modelo de desarrollo, yo no soy economista, por lo tanto yo no sé
cuál sería el mejor modelo de desarrollo. Yo creo que todos los modelos de desarrollo en sí, desde un punto de vista económico, social y político, tienen sus defectos como también tienen sus virtudes. Sí, yo creo que en el caso de nosotros, y es parte de lo que dijo también la ONU en el 2013, o sea, la constitución actual ya no da respuesta al desarrollo político, social y económico que tiene Chile. Eso lo dijeron en el 2013, no fue nuevo. Ahora, claro, como siempre en Chile, como no escuchamos los consejos, nos vinimos a dar cuenta por las malas. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir hacia un desarrollo que priorice al ser humano, que priorice su bienestar por sobre el interés particular de los grandes grupos económicos. Yo creo que todos podemos convivir, pero convivir con reglas en una cancha más pareja, que todos tengamos los mismos derechos, que todos tengamos los mismos deberes también, pero que el desarrollo sea centrado en la persona y no en las tablas Excel, porque finalmente nosotros hemos llevado casi 30 años de desarrollo en tablas Excel, que a la hora de la verdad, cuando esas tablas se aterrizan a la calle, bueno, parece que no, el número no se ajusta con la realidad. Entonces, si nosotros queremos buscar un buen desarrollo, un desarrollo centrado en la persona y en cómo nosotros damos la opción o damos el marco para que la gente pueda vivir mejor, para que haya bienestar, para que los niños sean protegidos, para que todas las escuelas sean buenas. O sea, yo no tenga miedo de qué colegio voy a poner a mi hijo, sino porque no voy a tener matrícula o no, sino que la escuela de la esquina y la escuela del otro lado son las dos buenas igual. ¿Te fijas? Pero ese nivel de desarrollo es el que nosotros queremos buscar y el que queremos encontrar a través de este proceso que va a ser largo. Yo no creo que a veces yo creo que se juega un poco con la inteligencia de las personas, dando a entender de que la gente piensa que esto se resuelve después del plebiscito de salida. Yo creo que no, es un proceso largo, así como la construcción de estados de portales fue un proceso largo que duró casi 100 años, porque ha sido la constitución más larga que hemos tenido, la del 33. Yo creo que lo mismo va a pasar con esta. Y recordemos algo igual, Manuel, la del 33 se modificó, o sea, fue flexible, a pesar de que se tacha como autoritaria, ¿no es cierto?, el peso de la noche, pero tuvo sus modificaciones que permitieron la apertura liberal de 1870 en adelante. Entonces nosotros también necesitamos que esta constitución nueva sea amplia y que permita justamente que cuando la sociedad evolucione y se requieran nuevas necesidades que tengan respuesta, bueno, podamos también echarle una mano a la constitución y que esta constitución sea flexible y se vaya cambiando, ¿no es cierto?, en torno a las necesidades que va teniendo la población, porque las sociedades evolucionan. Y así como la constitución del 33 quedó obsoleta cuando aparece, ¿no es cierto?, la cuestión social y se requiere ahora derecho laboral, bueno, nuestra constitución, la que vamos a escribir, también en algún momento va a quedar obsoleta, pero tenemos que buscar los mecanismos que permitan la modificación y que le den la amplitud de marco para que las nuevas temáticas que nos van a aparecer en el futuro también puedan tener respuesta en el mismo marco legal y no tener que estar haciendo marcos nuevos y pasando por procesos dolorosos como el que vivimos para darnos cuenta de que teníamos que buscar un nuevo contexto. No sé si respondí tu pregunta, Manuel. Sí, bien. Sí, yo en ese sentido me quedo con algo que dijiste, que es el tema de las personas y el Excel, y creo que hay un ejemplo que es importante destacar, y es el de los campamentos. O sea, en el Excel no existen en Chile, y eso hay que dejarlo claro, y lo voy a repetir de nuevo, porque lo hemos dicho antes. En Chile existen campamentos, o sea, en nuestra comuna existe gente viviendo en situación de campamento. Y eso en los datos oficiales de nuestro país no existe. Nosotros somos un país que declara no tener situación de campamento en Chile. No. O sea, somos un país que declara no tener personas viviendo en situación. Y yo he escuchado alcaldes decir que en sus comunas no los hay. Constantemente se declara a nivel visibilizando como si no hubiese, Manuel. Los informes dicen que hay, pero siempre son cifras menores a las oficiales también. O sea, a las reales. De hecho hay un programa en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se llama Asentamientos Precarios, y hay un afán de regularización. Pero seguimos limpiando el nombre, pues, Manuel. No le decimos campamento, no los nombramos por su nombre y tratamos de dar nuevas órdenes conceptuales para confundir un poco a la población también. Yo insisto en eso. La gente que vive en campamento se identifica con el concepto de campamento. Al quitar ese concepto también estamos haciendo un blanqueamiento de la situación. Estamos poniendo otro nombre que suena además un poco más pomposo y bonito. Tengo entendido que sin ir más lejos,
sin ir más lejos, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo viene esta semana que se inicia a Los Ángeles precisamente a abordar con el municipio de Los Ángeles el problema de, como tú dices, Belén, los campamentos, y que ellos tienen, bueno, le han dado otro nombre más técnico, quizás asentamientos precarios, en fin, pero están en etapa de regularizar los terrenos y convertir a esas personas en propietarios y darle la dignidad, ojo, concepto que no hemos mencionado en este programa, y que es esa dignidad mínima común para todos. Y recordaba de la respuesta o de la conversación con Javier, no sé si ustedes se acuerdan el discurso oficial prácticamente que tenía el candidato Piñera en ese entonces, era asegurar que con el crecimiento era la panacea para todo, en circunstancias que habían otros desequilibrios enormes, graves, como el caso que tú también mencionaste, Javier, al inicio de esta conversación, el tremendo daño que le estamos haciendo al medio ambiente con áreas y zonas de crisis, o de cómo que se llama ahora, de sacrificio, ¿no es cierto? Y que afecta a varias regiones del país. Entonces, queríamos mantener un status quo y hablar de crecimiento, y manteníamos injusticia que nosotros mismos habíamos ayudado a que éstas existieran, como por ejemplo en materia de legislación, la ley de pesca y un montón de otros aspectos en que se estaba haciendo no sé, pues, se estaba abusando, un saqueo de nuestra Tal cual. de nuestros recursos naturales. Así que ahora hay nuevas ideas, nuevas proposiciones. Yo creo que el otro día, como a modo de comentario, hace poquito participé en mi primer debate con otros candidatos, no los voy a mencionar. Y una candidata justamente me daba esas cifras, me daba cifras de desarrollo social, de que de que el año pasado la gente había logrado un mejor nivel de, yo no sé qué cifra vio, pero como que se había logrado un mejor nivel de desarrollo social y que si habían menos campamentos, cuando en la realidad Lota tiene 24 campamentos nuevos que se formaron el año pasado. Entonces, claro, hay políticas que están orientadas a que justamente los campamentos se erradiquen y que, ¿no es cierto?, las personas tengan viviendas sociales, pero las vamos a mandar lejos de los servicios. Todo es porque finalmente erradicamos un campamento, pero van a aparecer dos. ¿Fija? Entonces, ese nivel, esa conversación que a veces es incómoda e impopular, no es panfletaria, es la que hay que llevar a la mesa y ver cómo nosotros empezamos justamente a dar vivienda digna y a satisfacer las necesidades de una gran parte de la población para evitar justamente seguir repitiendo la rueda, porque esto es una rueda, un círculo vicioso. Erradicamos un campamento y aparece otro, y aparece otro, y aparece otro. Y hay zonas forestales como San Rosendo, Arauco, donde ni siquiera hay espacio para los campamentos porque están las mismas forestales, entonces la expansión urbana se detiene y hay una necesidad de vivienda, porque todos entendemos que cuando todos empezamos a trabajar, ¿qué es lo primero que queremos? Una casa, ¿no es cierto? El techo. Sí, hay una pregunta que siempre me queda ahí en el remanente cada vez que uno escucha a los candidatos, porque cada candidato tiende a entregar las fórmulas mágicas de solucionarlo todo. Pero incluso los derechos, fíjate que en un momento dado tienen un tope, digamos, que es la disponibilidad de recursos. Si tú quisieras un nuevo modelo en materia de educación, por ejemplo, o esto en vivienda, urbanismo, ¿cómo lo financias? Porque los recursos, bien sabemos, son limitados y las necesidades ilimitadas. Entonces, necesariamente debo reiterarte la pregunta, Javier, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo articulamos todo esto? Es que, pero
cuando me hablas del modelo, Manuel, ¿tú quieres un modelo así que yo te diga el capitalista, o el centralizado, o el mixto? Mm, O Sí, porque a ver, ya, pero ¿quieres que me encajémonos enfoque? en eso, a ver. Eso Porque quiere. el Estado, bien sabemos, creación predilecta de la historia, Mm, no da solución a todo, pues. Obviamente, pues no da soluciones a todo porque los recursos del Estado son limitados y las necesidades son muchas, ¿no es cierto? Pero yo creo que el sistema, el modelo mixto, donde tenemos también, ¿no es cierto?, la iniciativa privada, pero también tenemos un Estado fuerte que protege. Si el problema del sistema de nosotros es que el Estado no está, po. Claro, tenemos un CERNAC que nos ayuda, pero no tiene dientes. Por lo tanto, el Estado está allí en el papel, pero en la realidad, como un ente regulador, que obviamente a la iniciativa privada no le gusta que el Estado esté allí, porque el Estado es el que tiene que regular, el Estado es el que pone las reglas del juego. Cuando hay una falta, ¿no es cierto? O cuando se está pasando a llevar los derechos de las personas, de los consumidores, de aquellos que requieren los servicios, bueno, ahí está el Estado. Fija, lo que no tenemos en este modelo actual es Estado. No hay Estado. La legislación en general beneficia a la gran corporación, pero no está el Estado protegiendo a las personas que no tenemos ese beneficio, ¿no es cierto?, de estar dentro de un grupo económico o los que realmente nos vemos afectados. Entonces, el modelo tiene que ser, yo creo que el modelo centralizado no es la solución, yo creo que los ejemplos están. El modelo únicamente neoliberal por sí solo, hay que leer el Salvando el capitalismo de los capitalistas, se llama el libro, no es la solución, sino que tenemos que tener un modelo centralizado. Y a mí me da risa, Manuel, porque muchos hablan de Alemania y dicen, pero ¿cómo Alemania, no es cierto? Lo colocan siempre como el ejemplo, pero Alemania también tiene una descentralización del poder sumamente importante que permite que a través de una constitución inmaterial, que no está escrita, exista un estado de bienestar y un estado de derecho, justamente porque hay una mejor administración de los recursos, hay una eficiencia territorial en su uso, porque se entiende que hay que dar ciertas autonomías comunales para que estos problemas puedan ser resueltos. Si nosotros esperamos que Santiago nos resuelva todo, claro que vamos a tener esta burocracia extrema, y vamos a tener que los recursos se van perdiendo en el camino, porque hay que decirlo, pero cuando nosotros logramos tener un Estado donde todos podemos convivir, pero donde el Estado es el regulador de todo, donde el Estado marca las pautas, es diferente, porque ahí sí que tenemos respeto por el Estado, respeto y entendiendo que hay alguien que nos protege, un órgano que va más allá del gobierno de turno y que es el Estado. Me avisan por interno que nos quedan 3 minutos, así que si cada uno quiere cerrar con una idea, adelante. Quizás que parta nuestro invitado, luego Manuel, y puedo terminar yo con una pequeña idea para que nos podamos Bueno, despedir. muy agradecido de conocerlos, encantado. Me hubiera gustado conversar con Lincoln igual, porque siempre los veo. Y, y muchas gracias, fue una conversación muy grata. De verdad que el tiempo pasó volando. Y nuevamente hacer la invitación a las personas de que se informen, de que busquen a su constituyente, de que hagan las preguntas, de que participen, sobre todo, si lo importante es la participación. No necesariamente tienen que participar conmigo, pueden participar con el constituyente que más dé respuesta o el que mejor represente lo que ustedes quieren en este nuevo proceso. Porque finalmente vamos a tener en nuestro distrito 4 constituyentes que van a tener que llevar la voz de la gente a la asamblea, hayan votado por él o no. Entonces eso es súper importante recalcarlo, y la participación que decía Belén y Manuel es fundamental hoy más que nunca, porque es la única vez que vamos a tener una elección de constituyentes. Muchas gracias. Yo, yo quiero decirle a Javier que constituyente o no, sea constituyente, sea elegido o no sea elegido, le pido algo, que ejerza lo que él es. Él tiene opinión y quiero que ejerzas esa opinión y sea factor de, de- de educación cívica, como en algún minuto lo dijiste, cada vez que asistas a tus reuniones. Plantear esto con la misma claridad que lo has hecho aquí, y estamos, pedirle a nuestros auditores que estamos frente a una elección inédita, porque son realidades tan diferentes como la del mundo municipal,
que es la que nos motiva en gran medida, y esta de la redacción de una nueva constitución, y por cierto, una figura que hemos relegado en la discusión reciente, que es la de, en este nuevo diseño, del gobernador que reemplaza al intendente, que no lo hemos abordado, así que no me queda más que desear una buena campaña. No me cabe duda de que será una campaña difícil por la situación que estamos enfrentando. Nos queda un mes, imagínate, un poquito más de un mes, ¿no? Y así que, Javier Fulloger, que te vaya muy bien, y a Belén, que nos veamos en la próxima semana. Muchas gracias. Sí, yo, para cerrar solo, no quería pasar el programa sin mencionar que esta semana ocurrieron 3 femicidios, además del asesinato de la Lamien Emilia, y de todo lo que está pasando a nivel mediático con la pareja de chicas que fue atacada por mantener una relación lésbica, y que deberíamos naturalizar ya las distintas orientaciones de género e identidades de las personas, y dejar un poco esto. Esto es un llamado urgente y necesitamos cambiar como sociedad para que dejen de ocurrir estos asesinatos. Y el Estado además se tiene que hacer cargo de entregar justicia a estas familias que perdieron a sus hermanas, madres, hijas, eh, mujeres que fueron parte importante de nuestra sociedad en algún momento, y que hoy en día sus muertes pasaron bastante desapercibidas en relación a otras que hemos visto muy mediatizadas. Así que mencionar eso nada más, y dejar invitada a la gente a escucharnos nuevamente la próxima semana. Vamos a tener de nuevo un invitado o invitada candidato a la convención, así que para seguir informándonos todos los sábados a las 12, siguen invitados a seguirnos en Radio Violeta y en los perfiles de Bionoticias y Radio Violeta. Eso para cerrar.